diem Associació Cetàcia i estem al port de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. I ens dirigim mar endins a intentar trobar cetacis. I el que fem és un projecte de fotoidentificació, amb respecte i sense apropar-nos, sinó que deixant que ells s'apropin al vaixell, fem fotografies de les aletes per identificar a l'individu. Las especies residentes que encontramos en el mar Mediterráneo son el Grampus grisius, que es el calderón gris, el calderón negro, el mulat, el cachalote, el rorcual común, el sífid, y también podemos encontrar el delfín listado, que es de hecho el delfín más abundante del mar Mediterráneo. Estudiar un animal en cautividad nunca puede llegar a conservar una población, es imposible, porque sus comportamientos partimos de la base de que no son iguales. Aparte de los individuos que tienes encerrados en cautividad, probablemente sean de diferentes culturas y de esta forma sea muy complicado poder estudiar este comportamiento. Hoy con la Fundación Cetácea hemos confirmado algo que venimos diciendo desde SO 21, que para proteger una especie hay que proteger su hábitat y que toca cada vez más hacer investigación in situ en los propios hábitats naturales de los animales y no la investigación ex situ, la que se hace adentro del zoo. Los hábitats naturales están muy presionados por la actividad humana y la especie de esa manera no va a subsistir, no va a sobrevivir. ¡Tortuga! Hemos salido a avistar cetáceos en el Mediterráneo, estamos regresando en este momento, no hemos podido ver, sí hemos visto tortugas marinas, la verdad que fue bastante emocionante el momento en que la encontramos allí. Malgrat que avui no hem tingut sort perquè no hem pogut veure cap cetaci, jo sé que el dia que els pugui veure els veuré de debò, tal com són de debò i no tancats i tristos amb un joc.